Quisiera empezar preguntándoles quién no viaja con un analgésico. Cuando viajamos, generalmente vamos bien protegidos y nos vamos a... Yo no voy a ser tan científico como mis compañeros porque ellos ya están muy encaminados a esa parte de ir a lo profundo. Cuando hablamos de dolor, tenemos muchas cosas complicadas, ¿sí? Y tenemos estadísticas muy limitadas porque desafortunadamente la notificación y el registro ante cualquier dolor lo justificamos por muchas otras situaciones. Todos hemos tenido por ahí un cuadro de dolor. Si alguien trae por ahí un paracetamol y me lo regala, pues se lo agarro, ¿verdad? Generalmente nos duele todo más cuando viajamos y tenemos algunas cosas. Y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que tenemos más de 1,710,000 personas con algún problema doloroso relacionado al sistema músculo-esquelético. Siempre vamos a tener dolores que no necesariamente son una enfermedad. Sin embargo, a veces son dolores que nos hacen tomar al año más de 100 días algún analgésico. No lo relacionamos porque como no son continuos, a veces un día sí, dos no, o a veces puede ser que lo tomemos 5 días, y entonces nos vamos siendo un poquito agnósticos a la sensación o la percepción del dolor. Sabemos que hay muchas cosas alrededor del mundo y tenemos que el problema mayor del dolor es cuando nos empieza a causar una limitación o alguna discapacidad. Sabemos que hay muchas condiciones musculoesqueléticas que nos pueden dar dolor nociceptivo y que algunas pueden generar alguna lesión que va a conllevar alguna discapacidad. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en estos gastos que nos va a representar el que un dolor vaya migrando a la cronicidad y esta cronificación nos vaya a hacer que haya ciertos cambios que pudieran generar alguna situación que requiera más de una sola analgésico. Lo más importante cuando el dolor se va cronificando, sabemos que es la rehabilitación. Y por ahí voy a platicar de otras dos metaanálisis que se han hecho con la intención de evaluar por qué debemos de prevenir estas lesiones que conlleven una rehabilitación. Generalmente, la rehabilitación es algo que cuando el paciente se la indicamos también presenta algo de renuencia a la utilización. Generalmente, estas situaciones que vamos presentando en la consulta son no tan valoradas por el médico, porque más adelante veremos que algunos pacientes ante el no tener una solución migran de doctor, cambian de prescriptor o algunos le van haciendo caso a todas las medidas alternativas que actualmente se encuentran por ahí para tratar de controlar los dolores persistentes. Sabemos además que hay muchas enfermedades metabólicas que también ocasionan dolor. Algunas hormonales como el hipotiroidismo, la gente puede estar adolorida y algunos tienen dolores migratorios que son circunstanciales, tal vez no para llegar a un analgésico, pero un hipotiroidismo no bien tratado puede desarrollar una neuropatía a la larga. Lo más estudiado son las neuropatías, principalmente por la diabetes, y obviamente todas las lesiones traumáticas que sufrimos en el transcurso del día. Se calcula que el 80% de la población va a tener alguna lesión en algún momento dado de su vida, que va a requerir el uso de analgésicos o de antiinflamatorios y que por consiguiente pudiera llevar a que esta lesión se pudiera ir incrementando a ser más profunda. Conocemos también que hay muchas enfermedades inmunológicas o reumatológicas que por consecuencia también nos van a involucrar el predisponer que una lesión pueda ser mucho más notoria. Lo que más evaluamos a nivel de gastos es la lumbalgia. No me gusta usar el término lumbalgia porque en realidad lumbalgia ya es un diagnóstico y veremos que a veces el diagnóstico es lo que más batallamos los médicos para realizar. Sabemos que el 90% de los pacientes que han llegado a tener un dolor de espalda baja tienen muchas justificaciones por el cual lo realizan. Desde que hice un esfuerzo, sabemos que hizo algún movimiento brusco, estoy muy estresado porque es la palabra de moda, una palabra que yo también en lo personal evito, porque creo que la gente debemos de aprender más a definir bien la situación que nos causa esa mala información. Otra complicación ante cualquier tipo de dolor es que en cierta medida
hay muchos estudios falsos positivos. No necesariamente un estudio de radiología o de laboratorio nos va a hacer un diagnóstico preciso. Sabemos que hay muchas enfermedades inmunológicas, por ejemplo, que su expresión va siendo tardía y que por consecuencia el diagnóstico puede tardar. Hoy quiero hacer mucho énfasis en cómo evaluar. Sabemos evaluar el dolor agudo, subagudo, crónico por el tiempo que se realiza. Sabemos que el dolor puede ser nociceptivo, neuropático, mixto, pero nunca tenemos muchas escalas para evaluar el dolor, desde la analógica, la de las caritas, o la referencia de la numerología del 1 al 10. Pero por ahí hay dos métodos de poder evaluar qué tan limitante puede llegar a ser el dolor. Uno es esta escala de Owens-Ring, que nos ayuda en cierta medida a poder identificar qué tanta limitación el paciente puede llegar a tener. Son 10 sencillas preguntas que el paciente va a autocontestar y que poco a poco nos va a ayudar a saber en cierta medida si hay una mejoría real al tratamiento que estamos usando o no lo hay. Sabemos que ya tenemos un Día Internacional del Dolor, el 17 de octubre. En el 2010, por ahí hubo la inquietud de evaluar qué tanto gasto generaba y qué tanta discapacidad conlleva el sufrir dolores de forma crónica. Y entonces, junto con la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud, se determinó este día como el Día Internacional del Dolor. Y se hace mucho énfasis en todos los procesos que en un momento dado se ven involucrados en que esto vaya a ser crónico. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene un dolor que dura un poco más de lo habitual? El dolor puede generar una discapacidad parcial, puede haber una discapacidad total o puede tener una discapacidad permanente cuando tenemos la primera evaluación que en un momento dado pudiéramos llegar a tener. Sin embargo, estas evaluaciones y estas escalas de rehabilitación nos ayudan a evaluar cómo el paciente puede ir cambiando la situación a una mejora o a un empeoramiento. Porque muchas veces suponemos que el paciente tiene una neuropatía por alguna situación de enfermedad crónica y no le vamos dando una reevaluación para ver si la discapacidad va siendo progresiva. Entre más progresa la discapacidad, se genera que hay un poco más de necesidad de apoyo y compañía. Y eso además genera una carga social para la familia que hace que en cierta medida sea más complejo. Comentaba que hasta el 80% vamos a tener por ahí algún tipo de dolor. Generalmente, solo el 15% de estos pacientes pueden llegar a tener un diagnóstico certero. Por ahí, la mayoría se quedan en un dolor que no tenemos un diagnóstico específico. Puede haber que haya habido una simple contractura muscular, que haya habido unas fracturas de algunas de las apófisis en las vértebras y que el dolor duró un poco más de tiempo, pero al final de cuentas hubo una resolución. Muchos pacientes se quedan sin estos diagnósticos, que es lo que hace un poco más difícil el tener una buena clasificación diagnóstica en el proceso. Generalmente se calcula que los países con mayor ingreso son los que van teniendo más afectación de las personas con una discapacidad por un cuadro doloroso. Y se calcula que sean aproximadamente 441 millones. La región determinada por la Organización Mundial de la Salud del Pacífico va siendo de 427 millones y la región del Asia van siendo 369 millones. Esta situación es complicada porque se calcula mucho en los días que el paciente no trabaja y se calcula que hay aproximadamente más de 149 millones de días no laborables a nivel mundial por alguna discapacidad en este sentido. Y generalmente, ya juntándolos todos, es el 17% de lo que pudiera en cierta medida saber. Sabemos que hemos desarrollado desde finales del siglo pasado algunas unidades del dolor.
¿Cuántos pacientes en un momento dado terminan en alguna de estas unidades? Pues generalmente va siendo entre el 20 y 25% de los pacientes que tienen un dolor crónico. La mayoría siguen teniendo un tratamiento ambulatorio que va siendo un poco más complicado. Además, muchas veces no tomamos en cuenta que si el paciente tiene un sobrepeso o es de una edad mayor de 85 años, podría en estas situaciones hacer una exacerbación de la limitación o de la discapacidad. Comentaba que en el 2010 surgió esta inquietud de evaluar qué tanto costo representa para nosotros el tener dolor. Y se hizo este estudio de costo económico a nivel de los Estados Unidos. Ellos hicieron una revisión de 15 artículos de metaanálisis en forma retrospectiva, en el cual fueron encontrando las situaciones que en un momento dado podrían contribuir a que el dolor fuera crónico. Evaluaron la edad, el sexo, muchas situaciones. Y ellos estimaron que el costo anual de estos pacientes con dolor, por algún problema primario de la columna, tenía un costo que podría ser incrementado a mucho mayor a otras enfermedades que podría ser como cáncer, enfermedades metabólicas, pero que lo más importante es que el gasto lo generaba el disminuir la productividad a la pérdida de los días laborales. Las demás cosas que seguían evaluando, el ingreso de las personas, las situaciones donde se localizaban, y esto fue nada más un análisis retrospectivo. Aquí es más que nada para ver cuánto representaba en gasto en un momento dado, para saber cuánto. Y se calcula porque hay gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos van relacionados a todo lo que el paciente requiere consumir desde estudios, medicamentos, y los indirectos a todo lo que va acompañado de la discapacidad. Los acompañantes familiares que requieren dejar de trabajar, la propia incapacidad del mismo, y se calcula que puede haber un gasto total en la relación de hasta 298 millones en el paciente que tiene únicamente dolor, que es el caso del modelo 1 y es la primera columna. Hicieron un comparativo en pacientes que además tenían alguna discapacidad y se incrementó el gasto a 334 millones. Independientemente de estos pacientes con dolor, se hizo otra comparativo con los pacientes que tenían diabetes o asma, que también pueden conllevar a tener una discapacidad o ausencia laboral. Y ellos gastaban en gastos 324 millones. Entonces el estudio muestra que el dolor por sí mismo es algo que en verdad conlleva un verdadero gasto. Perdón, salió un poco movida, pero son las condiciones que en cierta medida pueden conllevar al gasto de las condiciones en millones de dólares por personas. Y aquí es nada más para evaluar que el dolor, entre más severo va siendo, el gasto se va incrementando a casi el doble, de 45,000 a casi 70,000. Entonces es nada más para. Ellos dicen, y estas son las conclusiones que sacan, es que se calcula que el impacto es de tener más de 100 millones de adultos y que el costo real va de 560 a 635,000 billones de gastos anuales. El costo de este dolor persistente conlleva un gasto mayor al de algunas enfermedades cardiovasculares, endocrinas, neoplasias, y esto generaba ahí una situación de alarma porque lo convierte en un problema real de salud pública. Posteriormente, la Unión Europea hizo el Pain Proposal. Este involucra 15 países en la Unión Europea, en el cual trataron de hacer en forma adelantada, ir evaluando los pacientes con dolor. Es un estudio muy interesante porque clasificaron a los pacientes, encontraron que el dolor de cabeza, hay muchos dolores que pueden pasar un poco como no tan serios y que conllevan en cierta medida a tener estos efectos devastadores en el concepto del día con día. Encontramos por ahí que el dolor de columna es más del 50%, pero las migrañas, dentro de otras causas, también conlleva un proceso muy interesante de atención. Lo más interesante de este estudio es que para tener un diagnóstico real
nos podemos llegar a tardar hasta 2 años. Y se sabe que 1 de cada 5 europeos tienen algún tipo de dolor crónico, ya sea por una lesión musculoesquelética o por alguna condición neuromuscular o daño endocrinológico. Ellos concluyen haciendo algunas recomendaciones, en las cuales lo más importante es la educación médica para tratar de tener un diagnóstico más temprano, hacer estudios oportunos, diagnósticos y ponerle mucha atención a la semiología del dolor. Hacer mucho énfasis en qué tanta discapacidad presenta un dolor, un paciente cuando lo evaluamos por un dolor. Que tratemos de no justificar las molestias por las condiciones étnicas o morfológicas que pudiera tener el paciente. Ellos también hacen mucho hincapié en usar la rehabilitación temprana, el manejar que la gente tenga el conocimiento de cómo poder sentarnos bien, hacer maniobras que pudieran ayudar a que sus actividades diarias no conlleven un gasto. Se sabe que el 2% de todos estos pacientes tienen una pobre respuesta en la atención y generalmente pueden llegar a estar solamente el 15% en una situación de atención por un especialista. Todos conocemos que el tratamiento de los pacientes con dolor es multidisciplinario y eso conlleva en muchas causas a tratar de ponerle atención. Aquí, nada más para entender, los gastos directos por padecer migraña van de 198 millones de euros en costo anual y son cálculos analizados en este estudio, lo cual hace que el dolor neuropático sigue siendo el que más gastos directos presenta, pero el consumo de recursos económicos a nivel es bastante elevado. ¿Hacia dónde vamos? Nos comentaba el doctor Salgado, vamos a la terapia reconstructiva. Ya conocemos que hay muchos anticuerpos monoclonales usados para enfermedades inmunológicas que mejoran el dolor, pero ya tenemos algunos que son específicamente para migraña. Están en estudio algunos estudios enzimáticos que conllevan la realización de poder bloquear ya sea enzimas a nivel de la médula espinal, algunos neurotransmisores a nivel central, para tratar de encontrar un poquito este beneficio en un momento dado. Son recientes estos y se ha notado una gran mejoría con los anticuerpos monoclonales específicos para tratar de controlar la migraña. ¿Sí? No están disponibles en México. Su costo es lo que todavía podría conllevar un poco de gasto. Sabemos que usar un anticuerpo monoclonal para una enfermedad inmunológica, el más vendido a nivel del mundo, el adalimumab, pues puede costar hasta $900 el mes. Estos cuestan más o menos unos 500 euros al mes, perdón, al año, ¿verdad? Que en un momento dado es un costo un poco más accesible, ¿sí? Y con esto me despido. Quiero recordar que este cuadro, el arte también cuesta el dolor. Sí, sabemos que es la imagen más usada cuando nos hablamos del dolor y fue vendida en este siglo por casi 120 millones de dólares, lo cual hace que el dolor cueste. Y bueno, es un reflejo de que estamos cada vez más al pendiente. Con esto me despido. Muchas gracias y si tienen